El día de hoy continuamos con el estudio del dolo y sus elementos. La clase anterior analizamos el elemento conocimiento y hoy toca hablar de la intención para seguir con el estudio del dolo como elemento del tipo. Entonces, hablemos de la intención. Primero que nada, es importante señalar que no se debe de confundir, bueno, cuando estamos haciendo un análisis dogmático de una conducta de relevancia en el campo penal y propiamente iniciamos con el estudio del dolo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, no hay que confundir la voluntad con la intención. Son elementos distintos. Entonces, piénsenlo así. La voluntad, ya hemos visto, es la capacidad de autodeterminación que tiene el sujeto sobre sus movimientos corporales. Eso fue lo que establecimos como voluntad. Mientras que la intención, vamos a decir que es la dirección que se imprime a la conducta. Bueno, la dirección que el sujeto imprime a su conducta. Pensémoslo así, ¿hacia dónde quiere llevar la conducta? ¿Qué intención tengo? ¿Cuál es mi finalidad? Por lo tanto, insisto, hay que entender que son elementos distintos uno del otro. Nuevamente, no confundamos voluntad con intención. Piénsenlo así. La voluntad es un elemento objetivo de la conducta típica, ¿recuerdan? Que analizamos, perdónenme, sí, analizamos la voluntad dentro del elemento de la conducta. Y la intención es un elemento subjetivo que se analiza en el dolo. ¿Sí? ¿Van diferenciando uno del otro? Porque normalmente confundimos esto. Entonces, recapitulo. No hay que confundir la voluntad con la intención. Pensémoslo así. Para determinar la voluntad, perdónenme, para determinar la intención, hay que respondernos la siguiente pregunta. Cuando analizamos esta circunstancia de la intención, hay que preguntarnos, ¿para qué quiso hacer esta conducta el sujeto activo del delito? Es decir, ¿hacia dónde encaminó la conducta? ¿Qué quería? ¿Cuál era su finalidad? Preguntarnos también, ¿para qué lo hizo? ¿Qué quiso hacer y para qué lo hizo? La respuesta a estas preguntas nos puede ayudar a identificar la intención. Y esto nos va a ayudar a analizar este elemento. Piénsenlo así.
Normalmente resulta lógico que pensemos o analicemos que existe una relación entre conducta y resultado. ¿Por qué hago esto? Pues porque lo quiero. Esto, pues, insisto, parece ser que cada que realizamos una conducta, pues tenemos una intención o pretendemos llevar esto a algún resultado, que así lo concebimos. Piénsenlo así. Eh, el día de hoy, cuando usted se levantó para entrar a mi clase con cámara apagada, tiene una intención, ¿no? ¿Cuál es su intención? ¿Para qué se levantan y todos los martes a las 7 de la mañana? Para tomar su clase. Sí, Pero, para tomar clase. bueno, pero esa es su conducta, pero ¿cuál es la intención? ¿Qué quiere? Aprender. Pues Rubén dice aprender, habrá quien, Sí, aprender. bueno, aprender, habrá quien diga, pues yo nada más quiero mi título de especialización porque lo necesito para, no sé, una mejora en mi trabajo. Habrá quien diga, bueno, es que la especialidad es un paso porque después sigue la maestría, después sigue el doctorado. Cada uno de ustedes tendrá distinta intención o a lo mejor uh, varios tienen la misma. ¿Sí me explicó? Es difícil encontrar, por eso les digo que hay que analizar este binomio entre conducta y resultado. La teoría nos dice que parece ser que pues todo ser humano realiza sus conductas dirigidas a algún fin. Por lo tanto, para la teoría del delito y propiamente para el dolo, es indispensable analizar la finalidad. ¿Para qué hacemos una cosa o para qué hacemos otra? Entonces, veámoslo así. Para el derecho penal mexicano, analicemos este aspecto. Creo que hoy Cintia nos está compartiendo su recorrido al trabajo o algo por el estilo. Veo que... Se volteó la cámara. Ok, ok. Ya me llamaba la atención, ¿no? Creo que la vengo acompañando de este periférico, de la Jusco, no sé de dónde viene usted. Veo muchos árboles, Sí. pero bueno, veamos lo siguiente. Decía, hemos analizado bastante el artículo 9 del Código Penal Federal, pero por favor, abran su Código Penal Federal. Nuevamente, vámonos al artículo 9, porque quiero que analicemos este elemento. Para el legislador nacional, la intención del actuar doloso radica en querer la conducta, pero no necesariamente el resultado. ¿Por qué digo esto? Ayúdenme, ¿tienen a la mano el artículo 9, Código Penal Federal? Sí, doctor. ¿Me ayuda a leerlo despacito, por favor, Rubén? Sí, doctor. Artículo 9. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Quiere o acepta
la realización del hecho descrito por la ley, independientemente del resultado. Entonces, aquí viene esta figura. Y otra vez regreso a lo que platicábamos la clase anterior. Aquí no estamos analizando el resultado. Puede haber un resultado típico. ¿Se acuerdan que veíamos la clase anterior un caso donde un sujeto en riña golpea a otro, se cae y se desnuca? Sí. Bueno, el resultado típico pues es una muerte. Pero aquí lo que yo tengo que analizar es la conducta como elemento objetivo y después el dolo como elemento subjetivo. Y dentro del dolo, la intención y el conocimiento que tiene el sujeto de estos elementos. Entonces, es importante. Muy bien. Partiendo de la intención, nuevamente, insisto, para la doctrina mexicana, radica en querer la conducta y no necesariamente el resultado típico. Por eso es un elemento subjetivo. Yo quiero, mi intención fue. Ya si el resultado se da o no, eso entra en otro análisis. ¿Queda claro? Entonces, Sí. nuevamente la intención, piensen ustedes, es la dirección que le imprimo a las conductas desplegadas. ¿Queda claro? Sí. Obviamente, pues aquí conductas de relevancia en el campo de lo penal. Muy bien, ya teniendo en claro este otro elemento del dolo, toca ahora hablar de los tipos de dolo. Muy bien, esto va a ser necesario para con ello partir de los análisis respectivos de la conducta. Entonces, veamos lo siguiente. Tipos de dolo. Otra vez, nuevamente hagamos un análisis de nuestra norma mexicana y vamos a encontrar que en ella existen distintos tipos de dolo. También la doctrina así lo ha establecido. Vamos a tener que existe el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. Digamos que los primeros dos no tienen tanto problema. El que sí viene siendo un dolorcito de cabeza es el dolo eventual. O sea, ya veremos por qué, pero adelanto, ¿no? Cuando ustedes vean que se habla de dolo eventual, ahí vamos a estar sufriendo un poquito. Incluso hay algunos casos mediáticos que, que podemos analizar en donde se estableció dolos eventuales. Y ya veremos si esto va así a la distancia y sin conocer el expediente completo, lo podríamos clasificar de un dolo eventual. Pero primero vamos a explicar un poquito. Primero que nada, pues va a ser necesario identificarlos. Por favor, díganme si se comparte mi pizarrón.
Sí, profesor. Muy bien. Vamos a establecer este esquema. Primero que nada, quiero que quede bien claro los tipos de dólar. Y ya de ahí vamos a entrar a la explicación de cada uno de ellos. Mire, como les decía, vamos a tener distintos tipos de dólar. El primero es el dolo directo. Después tenemos el dolo indirecto. Y por último, el dolo eventual. Vamos a realizar el análisis de cada uno de estos tipos de dólar con la finalidad de fijar bien o de tener precisión al respecto. Véanlo así. Empecemos con el primero, con el dolo directo. ¿Puedo dejar de compartir pizarrón? Sí, doctor. Sí. Mire, dolo directo, vamos a entenderlo. Bueno, también se le llama dolo en primer grado. ¿Y cómo lo vamos a entender? Vamos a entender que el dolo directo es como el signo, digamos que es una analogía de el actuar con intención del autor. Es decir, quiere el resultado típico. Conoce, comprende que su conducta tendrá un resultado típico. Veámoslo así. Obra dolosamente, de manera directa, quien quiere realizar una conducta con el objetivo de provocar un resultado específico. Y efectivamente consigue el fin perseguido. ¿Puede repetirlo, profesor? Sí, obra dolosamente de manera directa quien quiere realizar una conducta con el objetivo de provocar un resultado específico. Ahí, si quieren, abran un paréntesis, pues una conducta típica, un resultado típico. Y efectivamente, bueno, cerramos paréntesis y efectivamente el siguiente elemento del dolo directo es y efectivamente consigue el fin por perseguir.
Entonces, piense usted lo siguiente. Este tipo de dolo es cuando el sujeto activo del delito conoce los elementos del resultado, tiene la intención de conseguir el resultado típico, despliega una conducta voluntaria para conseguir el objetivo y lo consigue. ¿Se dan cuenta los elementos que debe de tener? Típico caso, si yo realizo un disparo de arma de fuego con la intención de privar de la vida a alguien y consigo el resultado, pues estaremos en presencia de un dolo directo. ¿Están de acuerdo? Sí. Para ello, bueno, se toman, para acreditar este elemento, hay que analizar nuevamente, objetivamente, la conducta desplegada. Y hay que integrarlo no únicamente con, piensen ustedes, si ustedes tuviesen que integrar este elemento, bueno, o analizar este elemento, ya sea que estén como Ministerio Público o que estén como juzgadores o como defensa, al momento de analizar pues tienen que pensar lo siguiente, bueno, ¿cómo voy a acreditar en un proceso la intención que tiene alguien? Esto es complicado, ¿no? Porque eso está en el fuero interno. Si mi intención o la intención que estoy analizando no se encuentra respaldada con elementos objetivos, esto va a ocasionar, pues obviamente, que no llegue mi proceso a buen puerto. Recuerden, el derecho penal no es de aplicación directa, necesita forzosamente realizarse un proceso para poderlo aplicar. ¿Se acuerda? Entonces, no basta con que digamos, piensen así, me inician proceso donde yo dije, sí, yo disparé y lo quería matar. ¿Será suficiente la mera manifestación para tener acreditada este dolo directo? ¿O qué piensan ustedes? Dígame, Ariana. No, no es suficiente porque sí tiene que haber todos los elementos porque pues no, uno no se puede autoincriminar. Entonces, pues, si yo digo, sí, yo lo hice, aún así se necesitan las pruebas que acrediten que efectivamente lo hice. Exactamente, en materia penal, gracias, Reséndiz, no es suficiente y hay artículo expreso. Con la mera confesión no puedo condenar a una persona. Vamos a requerir más medios de prueba. ¿Y cómo qué se les ocurre? ¿Qué medio de prueba o qué acto de investigación realizarían, además de ya si existe una confesión?
¿Qué piensan? Periciales, ¿no? Una pericial que me establezca pues, la causa de la muerte, ¿no? Ujú. Porque a lo mejor sí disparé. ¿Y qué tal si no le di? Ujú. Y se murió de un infarto por la impresión. Bueno, de acuerdo con ustedes que son causalistas, pues sí habría homicidio, ¿no? Porque la causa de la causa es la causa de lo causado. Entonces, ¿qué le causó el susto? La pistola que saqué, ¿no? Elisa nada más mueve los ojos de, ay, maestro. Bueno, pues así me han dicho varias veces. Entonces, no, necesitamos elementos. Y otra vez, objetivos. ¿Cómo vamos a establecer esta circunstancia? Nuevamente, el dolo directo requiere estos elementos que he señalado, pero hay que acreditarlos, cada uno de ellos. Piensen ustedes lo siguiente, y aquí vienen cuestiones bien interesantes. Hace un segundo, Ariana nos habló del derecho a la no autoincriminación. ¿Recuerdan? Y dentro de los actos de investigación, hay actos que pueden resultar incriminatorios para el propio sujeto, del sujeto activo del delito. Piensen ustedes lo siguiente. La toma de muestras de fluidos corporales. Si ustedes tienen un caso, este es un caso que me tocó llevar como asesor jurídico. Un caso donde se está investigando una posible violación, en donde existe células, bueno, dentro de la investigación, después del hecho presuntamente delictivo, se encontraron células espermáticas en cavidad vaginal. Muy bien, se recolectan y después, pues necesitamos hacer una confronta, ¿no? De este material genético con el posible autor de la comisión del ilícito. Muy bien, este es un acto que requiere autorización judicial. Abran, por favor, su Código Nacional de Procedimientos Penales. Déjenme ver qué es aquí. Váyanse al artículo 251. No, perdón, 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. Y alguien que me ayude leyendo la fracción cuarta. Sí, doctor. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima o ofendido, se niega a proporcionar la misma. ¿Ok? Aquí tenemos un caso. Si el Ministerio Público le dice a la víctima, perdón, víctima o ofendido, no, al imputado, al investigado, oye, necesito, en este caso es una muestra de saliva, para comparar si es tu material genético. Y él se niega, no, no te voy a otorgar nada porque es un fluido corporal. Vellos, cabello, saliva o cualquier tipo de fluido, porque dice
La fracción dice o análogos. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí tenemos este tema. Él se niega, se requiere autorización judicial. Y aquí viene un tema importantísimo, como dice Ariana, y el derecho a la no autoincriminación. O sea, ¿quieres que yo te dé material para que lo utilices en mi contra? Y viene el siguiente tema. ¿Qué hacemos si con todo y la orden judicial el sujeto activo del delito dice yo no te voy a dar ninguna muestra, a ver cómo la sacas? ¿Qué hacemos? ¿Lo madreamos? Agarramos dos policías y le decimos, mira, o es muestra de saliva o es muestra de sangre, pero yo me voy a llevar material genético. ¿Qué piensan ustedes? Que sería la obtención de una prueba ilícita. Pero y entonces, ¿se detiene el proceso por la voluntad del sujeto activo? Porque este es un caso. Piensa en otro tipo de muestras, reconocimientos de voz, De letra, ¿no? Por ejemplo. de letra. Yo tuve un caso, un feminicidio. Ahora en un segundo te doy la palabra, Luis. Actualmente tengo uno de un secuestro donde hay reconocimientos de voz. Y dice la víctima, a mí me habló por teléfono y si lo escucho nuevamente, puedo reconocer quién es. Y se realiza un reconocimiento de voz. Detienen al sujeto, al investigado, y le dicen, repita estas frases. Y si él dice, no quiero repetirlo, ¿lo podemos obligar? Pues tal vez con control judicial. Sí, vamos con el juez pega con su mallete y dice, hágase. Y el sujeto activo dice, me vale madre, no te doy. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le No, sacas la pues, voz? No hay técnicas o bueno, datos que el Ministerio Público puede pedir la intervención de comunicaciones o productos de inteligencia relacionados con datos conservados de un celular. Sí, pero no hay grabación. diría la policía de investigación de la FAS que aplicando una técnica prohibida por la ley. Ese es el tema. ¿Qué hacemos? ¿Lo madreamos así, literal? Pues es que creo que yo recuerdo haber leído un amparo indirecto en revisión de una situación así similar, donde el imputado no, pues no quería y simplemente no lo hizo. O sea, no se pudo obtener la muestra, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues ya está autorizado por el juez, pero si él no da esa voz, o sea, no habla, ni modo que la policía lo golpee, ¿verdad? En ese momento para obtenerla. No, y aparte si lo golpean, pues creo que no es el mismo tono de voz cuando te están golpeando que cuando estás hablando para amenazar, ¿no? Ulises, querías... Claro. Sí, maestro. Incluso también por una autoridad competente, ¿no? Bueno, recuerdo este caso del BMW que se impactó ahí en Reforma, que iban muy borrachos saliendo de un bar que se llama Barecito ahí en Polanco. El conductor lo, lo imputaron por homicidio doloso, pero algo que vi que se me hizo muy curioso en ese momento fue que la prueba de alcoholemia con la que estaban imputando o vinculando a esta persona, la habían obtenido de una que se le había hecho un paramédico de la Cruz Roja. Entonces, recuerdo que la noticia decía que la defensa estaba yendo por esa parte porque decían que no era una autoridad que más bien no era una autoridad o una persona facultada para poder realizar ese tipo de pruebas, ¿no?
que debió haberlo hecho el médico legista, me parece. Entonces, pues incluso, o sea, por eso creo que libró uno de los 3 homicidios, o no sé cómo estuvo, pero bueno, Ok, no, no, Palco de la Cruz Roja no es una autoridad para obtener una muestra, ¿no? ok, no, Y no cuando sabía, se la, no sabía ese detalle. y cuando se la quisieron hacer, eh, o sea, cuando se le hizo el paramédico de la Cruz Roja en la madrugada, cuando pasó todo, pues estaba con no sé cuántos grados de alcohol. Y cuando el médico legista se la hizo horas después, ya se le había bajado los grados de alcohol. Entonces, la fiscalía alegaba que realmente él tenía no sé cuántos grados de alcohol en la sangre, pero decía la defensa, ¿sabes qué? Pues la prueba que le hicieron pues, fue ilícita, entonces, pues la que ahorita está arrojando el médico legista es tal y esa es la válida, ¿no? Ok, Ma- insisto, ahí tendríamos que analizar, pero pues creo que ahí no estamos ante una toma de muestra per se, porque pues, me imagino que con el paramédico él otorgó la sangre o no sé cómo le haya realizado la prueba de alcoholemia, no sé si un paramédico, o sea, a lo mejor una muestra de sangre y el alcohol en la sangre sí lo pudo haber recabado, pero no sé si un paramédico tome prueba de alcoholemia, eso no, no me queda claro. Lo que no recuerdo ahora si a este sujeto, recuerdo el caso que se estrelló y murieron sus acompañantes, ¿no? Creo tres mujeres jóvenes, Sí, y no recuerdo si le fincaron homicidio doloso, eso no recuerdo, al principio sí, y ya después se reclasificó o cómo. sí, como Pues es que, culposas. Ahorita está libre. pues es que a lo que iba, yo no veo ahí un homicidio doloso, y seguramente se fueron por dolo eventual. Estoy, porque hubo varios casos cuando ocurrió eso, eso tendrá que 2, 3 años, si no es que hasta un poco más, ¿no? Como 6 años más o menos, 7. Ah, bueno, ya más tiempo. Hubo varios casos de accidentes, bueno, no accidentes, de delitos cometidos en vehículos en estado de ebriedad, donde se establecían las imputaciones por dolo eventual. Y digámoslo así, estuvieron pegando para la vinculación, pero ya después pues, no se sostenía una teoría del caso con este elemento. Entonces, bueno, analizaremos eso más adelante, pero insisto, piensen ustedes esto, las tomas de muestra y el derecho a no autoincriminarse, sumado a la presunción de inocencia y al trato digno al sujeto, pues nos complica una toma de muestra, ¿no? Si el sujeto no quiere, insisto, ¿cómo? Había un caso que Alan señaló hace un momento y a mí me tocó hacerlo, una toma de muestra de escritura. En un caso que me tocó llevar por feminicidio. Ahí estaba yo como asesor jurídico de víctima, bueno, de las víctimas indirectas, y el sujeto activo del delito comete el hecho y deja una nota escrita a mano, señalando, te pasó esto por tal cosa, ¿no? Rescatamos esa nota hecha a mano y le pedimos como acto de investigación que se establezca mediante una pericial si esta nota fue escrita por este sujeto.
Igual, se tuvo que hacer la toma de muestras para tener una confronta. Si no confrontamos, o sea, pues se vuelve la nada, el indicio. Para que tenga vinculación en el proceso, pues necesitamos encontrar al autor de esa nota. Y tal cual, se tomaron las muestras de escritura, se realizó el peritaje y se determinó que sí era él. Pero en este caso, el sujeto activo accedió a dar las muestras. Si no accediese, viene el problema. ¿Qué hacemos? El legislador. Mándeme. Perdón, y en ese caso, si hay otras líneas de investigación que nos lleven a documentos o eso que se pueda acreditar que es esa persona, ¿se podrían tomar? ¿O afuera tiene que salir de esa persona? Pues tiene que ser una firma indubitable, una muestra de escritura indubitable. Tendríamos que buscar algo que nos señale, pero pues creo que la idónea es la que se hace para el peritaje en el momento ante la autoridad. Gracias. No, de nada. Entonces, aquí tenemos esto, ¿no? Las muestras y todo. Entonces, otra vez, ¿qué vamos a hacer? Pues es un tema que es necesario estudiar. ¿Qué es lo que nos ha dicho la Corte? La Corte, pues, ha tomado una postura baladí, ¿no? O sea, dice, entiendo la necesidad de la investigación, entiendo la facultad del poder coercitivo del Estado, y lo que nos dice es, pues si se niega el sujeto activo, bueno, el sujeto investigado en este caso, respetando su dignidad y sus derechos humanos, recábese la muestra de manera coercitiva. Entonces ahí, insisto, como que no me deja muy claro, ¿no? Y dejar en las manos del Ministerio Público y de la Policía de Investigación que ellos consideren hasta dónde se me violentan mis derechos humanos y mi dignidad, pues me genera un poquito de desconfianza. ¿No creen? Hubo un caso, si mal no recuerdo, en Chihuahua. No, perdónenme, en Chiapas, donde a un sujeto investigado igual no quería entregar una muestra de saliva. Y esto está en video porque lo exhibe la defensa como prueba para invalidar justo esta toma de muestra. Una prueba de ADN, si mal no recuerdo. Le dicen, abre la boca y danos la muestra. Dice que no. Entonces, un policía agarra, le aplica una llave al cuello, un triángulo, una china, normalmente llamada una llave china, y lo desmaya. Y ya desmayado, le toman la muestra. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos en la justa medianía? ¿O qué opinan? No, se podría considerar una prueba violatoria de derechos humanos, ¿no? Y justo en ese sentido determinaron los tribunales de amparo. Pues que esto se tendría que invalidar porque obviamente pues es una tortura esto. Y se está obteniendo la prueba violando derechos humanos. Entonces, fíjense, qué difícil es acreditar el dolo. No es tan sencillo. Vamos a necesitar distintos medios de prueba para lograr su acreditamiento. Por lo tanto, ya que estemos en el análisis de este elemento del dolo directo,
es indispensable siempre tener en mente la siguiente pregunta. ¿Qué circunstancias conocía el autor al realizar la conducta? ¿Cuál era el fin que tenía cuando realizó esa conducta? La respuesta de ambas interrogantes nos va a permitir analizar si existió dolo directo o no. ¿Estamos de acuerdo? Ahora pasemos al siguiente tipo de dolo, el dolo indirecto. En el dolo indirecto, vamos a decir que el sujeto quiere realizar una conducta con un fin o una meta que quiere alcanzar. Pero para conseguir esta finalidad, este resultado, provoca otros resultados. Estos resultados típicos secundarios, llamémosle así, que hago para llegar a mi finalidad, pensémoslo así, el dolo indirecto requiere dos resultados típicos. Uno primario, que es el que yo quiero, y uno secundario, que es el que acepto, aunque no lo quiero. ¿Estamos? Yo no quiero el resultado secundario, pero lo acepto, lo realizo para lograr mi finalidad primaria. A esto se le llama dolo indirecto. También vamos a encontrarlo en algunos países, por un sector de la doctrina, también se le llama dolo de consecuencias necesarias, o en países del common law van a encontrar ustedes que se le denomina dolo directo en segundo grado. ¿Han escuchado ustedes en las películas o en las series norteamericanas que dice se le condena en homicidio en primer grado, en segundo grado? Sí, Justo a esto se refiere. Obviamente, al momento de individualizar, pues habrá una graduación en la pena distinta si es en primer grado o en segundo grado. ¿Están de acuerdo? Aquí pasa lo mismo. Piense usted lo siguiente. Un ejemplo de dolo indirecto lo tenemos, pues el caso que nos dan es siempre yo quiero matar a Pedro y Pedro va en un avión. Pongo una bomba en el avión y voy a ocasionar, pues a lo mejor lesiones y muerte de N cantidad de personas distintas de Pedro. Mi intención, mi dolo es matar a Pedro, pero conozco
que voy a ocasionar lesiones o muerte de otras personas y no obstante ello realizo la conducta aceptando las consecuencias. Ese sería el ejemplo de un dolo indirecto. ¿Estamos? Entonces, fíjense ustedes, el dolo indirecto va a requerir dos resultados típicos. La intención, cuando analicemos la voluntad y la intención, así como la conducta desplegada, debe de ir encaminada a dos resultados. Mi intención es conseguir el resultado primario, pero tengo conocimiento de los resultados secundarios y acepto la consecuencia de los mismos. Muy bien, ¿quedó claro este dolo indirecto? Y aquí habría que analizar conductas, ¿no? Puede haber miles de ejemplos. Piense usted, tengo asegurado contra siniestros un restaurante de mi propiedad. Yo quiero realizar un fraude al seguro e incendio el restaurante, aunque sepa que probablemente adentro haya trabajadores o comensales. Nuevamente estoy actuando de manera de un dolo indirecto. ¿Por qué? Pues porque tengo un resultado primario, pero acepto las consecuencias de los posibles resultados secundarios. ¿Están de acuerdo? Y nuevamente, fíjense ustedes, analizando el dolo indirecto, pues no tiene cabida el causalismo. Para la escuela causalista no se estudiaba esta forma de dolo. Únicamente se estudiaba el dolo directo. Por eso aquí hablamos del finalismo o de un funcionalismo donde propiamente hay que analizar este elemento. Muy bien. ¿Dudas con el dolo indirecto? No. Ninguna. No. Muy bien. Pasemos al dolo eventual. El dolo eventual es el que les decía que es, desde mi opinión, más difícil de acreditar en un proceso. Piense usted así. Veamos. Para hablar de dolo eventual, hay que señalar que el sujeto activo sabe lo que está sucediendo a su alrededor y quiere realizar la conducta que muy probablemente producirá un resultado que no quiere, pero lo acepta. ¿Cuál es su diferencia con el dolo indirecto? En el dolo indirecto, el resultado era consecuencia segura de la conducta desplegada. En el dolo eventual, no hay tal certeza, pero es probable que ocurra. Por eso es eventual, o sea, de un evento que puede pasar, que puede suceder. Aquí el juicio de reproche de esta forma de comisión acontece
justo porque existe una alta probabilidad. Existe una alta probabilidad que la conducta que desplegaste produzca el resultado. Para ello, hay que analizar dos elementos. Primero, que el sujeto activo del delito conociera el resultado típico de la conducta. Realizara la conducta, desplegara los elementos de ella con la intención, pero además se requiere una valoración previa a la comisión de la conducta. Dese cuenta que aquí tenemos que situarnos al elemento, a ver, antes de cometer esto, tengo que valorar, pues, si tú querías y aceptaste la comisión. Analizar las circunstancias alrededor de la conducta desplegada y aplicar la teoría del hombre común. Bueno, en el común de los casos sabemos que pasaría esto. Para poder calificar de probable o de muy probable el resultado típico. Así pensemos el ejemplo que veíamos hace un rato, Ulises. Bueno, a ver, si tú sales de un bar, no sé, a altas horas de la madrugada, donde has estado bebiendo, pues, no sé, bebidas alcohólicas, y decides manejar, pues hay que analizar si esto se puede considerar un dolo eventual. ¿Qué quiero decir? Tú sabes lo que está sucediendo alrededor y no obstante ello realizas la conducta que muy probablemente producirá un resultado de naturaleza típica que no lo quieres. Aquí fíjese, yo no quiero el resultado, pero acepto las posibles consecuencias. Entonces, aquí tenemos que analizar esta circunstancia. ¿Por qué? Porque en el caso concreto que nos trajo Ulises, pues hay que analizar si esto es un homicidio doloso o culposo. Dense cuenta, el resultado típico ya está. Lamentablemente, perdieron la vida 3 personas. Acá el tema es justo analizar, pues si tú querías las consecuencias, bueno, no las querías, estabas consciente que es muy probable que pasen y lo aceptaste, o fue imprudencial, que es la culpa. Porque la graduación de la pena es completamente distinta, ¿recuerdan? Como bien dijo Ulises, pues doloso, este sujeto estaba privado de su libertad. Culposo, entendí que me dijiste que ahora ya está libre, en el caso concreto.
reparó el daño de las víctimas y ahora está libre. Ah, bueno, tuvo algún beneficio, me imagino, alguna suspensión condicional, un procedimiento abreviado, algo por el estilo. Pero hay mucha diferencia porque la penalidad cambia entre doloso y culposo. Entonces es importantísimo analizar. Y además, piense usted lo siguiente, si no se acredita este dolo eventual, pues puede traer como consecuencia que al momento de realizar la individualización, perdón, de analizar el juicio de reproche y el juicio de tipicidad, el juez considere pues, que no existe el tipo, porque falta un elemento, en este caso un elemento subjetivo, y ocasionará la tipicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta circunstancia. Nuevamente, hay que analizar si si el sujeto activo tenía conciencia de los resultados y aunque no los quisiera, los acepta. Pero tenemos que retrotraer nuestro pensamiento a una hipótesis antes de la conducta para analizar la intención del sujeto en la conducta desplegada. Insisto, a mí me parece que es eh, complicado. Nuevamente, ¿qué elementos vamos a requerir para determinar la probabilidad de la producción del resultado? Otra vez, vamos a partir de la teoría del hombre común. En el común de los casos, ¿qué pasaría en esta circunstancia? Pues pensémoslo así, ¿no? Si yo ya estoy en estado de ebriedad, pues existe una alta probabilidad que choque, ¿no? O sea, en el común de los casos. Para esto necesitamos analizar varios elementos. Primero que nada, para analizar la probabilidad hay que estudiar el grado de destreza del sujeto activo. Grado de destreza en el caso, en la circunstancia que estamos estudiando. Piense usted, pues el grado de destreza de un sujeto al manejar un vehículo automotor, pues creo que el hombre común nos dice, ¿no? Pues a lo mejor ya llevo 20, 25 años manejando. Pues ¿qué grado de destreza podemos tener? Pues creo que todos tenemos un grado similar, ¿no? Si no eres un conductor profesional o algo por el estilo, pues el grado de destreza, digamos que es un grado de destreza común. ¿Concuerdan conmigo? Sí. Sí. Después, ¿qué medidas adoptó el sujeto activo para evitar el resultado ocasionado? Pues en el caso concreto creo que ninguna, ¿no? Porque si mal no recuerdo iba a una velocidad más de 100 kilómetros por hora en Reforma, ¿no? Cuando se impactó. Pues no recuerdo ahora, pero iba vuelto madre. Pues eso nos da a entender que no tomaste ninguna precaución. Después, las condiciones de tiempo, modo, lugar y ocasión en las que se realizó la conducta.
Esto es indispensable porque no es lo mismo tener un choque automovilístico un martes a las 7 de la mañana con tráfico de hora pico de esta ciudad, donde con trabajos puedes ir a 10 kilómetros por hora. ¿Están de acuerdo? Es importante. Condiciones, circunstancias, modo, tiempo, lugar y ocasión. Y realizando el análisis de estas conductas, podemos considerar si era probable o no el resultado típico consecuencia de las mismas. Muy bien. Ahora, hay que recordar que el dolo eventual, el sujeto no quiere el resultado. Esa es la diferencia con el dolo indirecto. En el dolo indirecto, el sujeto sí quiere el resultado. Aquí no. No se quiere el resultado. Por lo cual, aquí hay que analizar como no quiero el resultado, pues no me interesa la finalidad de la intención de tu conducta desplegada. Es decir, si tenía la esperanza de que manejando borracho a 160 kilómetros por hora llegabas bien a tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que vamos a analizar es el resultado y otra vez la intención se estudia antes de la conducta desplegada, de las circunstancias que tuviste antes. ¿Sí queda claro esto? De un caso, gracias, de un caso que me tocó conocer, fue igual en Insurgentes, hace algunos años, de un sujeto en estado de ebriedad que ya era noche, no recuerdo, madrugadas, yo creo 3, 4 de la mañana, no, como 4 o 5 de la mañana. Este sujeto sale de un bar, agarra el carril confinado del Metrobús sobre Insurgentes y arrolla a dos personas que venden tamales. Iban, pues, digo, ya iba casi amaneciendo, ¿no? Porque ya ven que es a la hora que pues se inicia todo el movimiento del comercio. Estas personas iban a acomodar sus puestos de tamales o algo así, iban en su triciclo en el carril confinado y este sujeto llega por atrás y ¡pum!, los vuela, ocasionando la muerte de uno y lesiones graves para el segundo. Y nuevamente la fiscalía, al realizar la imputación, la hace por dolo eventual. Y aquí hay que analizar, insisto, pues estas circunstancias, ¿no? Si esto podría calificarse de dolo eventual o de homicidio culposo y lesiones culposas. El análisis, insisto, requiere conocer todas las circunstancias para poder encuadrar una u otra. Ahora bien, pensemos que el dolo eventual se puede dar no únicamente con el autor material del delito, sino también
del partícipe del mismo. ¿Qué quiero decir? Los cómplices o los copartícipes también hay que analizar al momento de su intervención qué tipo de dolo despliega. ¿A qué voy? Pues que no basta con el autor material. A veces el cómplice, pues también hay que analizar su conducta. Y pasa lo mismo. Si tú estás ayudando, eres copartícipe de un ilícito, pues hay que analizar que hay ocasiones que tú no quieres las consecuencias del acto que va a realizar o que realizó, o bueno, que va a realizar el autor, y no obstante, proporciona los elementos para que se haga. Tendrás que afrontar una comisión de un delito por materia eventual. Típico caso. Entramos a un lugar a realizar un robo. Y ya en el robo hay una persona, un guardia de seguridad o algo por el estilo, y mi cómplice me dice, préstame la pistola. ¿Están de acuerdo? Y yo le entrego la pistola. Yo no sé para qué la va a usar, pero pues muy probablemente lo voy a usar para dispararle a alguien, ¿no? Y si él realiza esta conducta en la cual yo fui copartícipe, pues tengo un dolo eventual, porque en las circunstancias, de modo, tiempo, lugar y ocasión, el hombre común, pues, digamos, la lógica común nos lleva a presumir que muy probablemente el resultado será un homicidio. Y yo proporcioné el instrumento para cometer. ¿Queda claro el dolo eventual? ¿Sí les quedó claro? Sí, doctor. Muy bien. ¿Y quedó clara la diferencia entre dolo eventual y dolo indirecto? Sí. A ver, repítanme cuál es. Una diferencia entre el dolo eventual y el dolo indirecto es que el dolo eventual no quiere el resultado y el dolo indirecto sí quiere el resultado. Ok. Y por ejemplo, en el dolo eventual, existe, más bien, perdón, en el dolo indirecto existe una alta probabilidad de que se produzca el resultado. En el dolo eventual no tanto, ¿no? Bueno, tiene que ver esta cuestión de probabilidad, ¿no? Que usted nos decía, y que se tiene que analizar el grado de destreza, ¿cómo se llama? Del sujeto que cometió el delito, ¿no? En el dolo eventual. En el dolo eventual. Ujú. Ajá, y en el indirecto no. Exacto. Sí. Entonces, pensémoslo así. Para este tipo de dolo, el eventual, para poderlo diferenciar claramente del indirecto, justo el elemento central es, yo no quiero el resultado típico, pero probablemente, es muy probable que va a ocurrir, no obstante, lo acepto. Y aquí aparece una cuestión importantísima, que es la teoría de las acciones libres en su causa. Pensémoslo así. ¿Qué nos dice esta circunstancia? Que hay ocasiones que el sujeto activo
decide ponerse en un estado de emoción violenta, un estado alterado, por medio de sustancias. Piense usted alcohol, piense usted drogas, piense usted lo que quiera. Aquí lo que hay que analizar para ver si esto fue doloso o culposo es justo las acciones libres en su causa. A ver, cuando yo me emborraché, tenía la finalidad de, terminando la fiesta, cometer 3 homicidios. Me parece que no. O sea, el sentido común, la teoría del hombre común, nos dice que no es así, ¿no? Por regla general. Cosa contraria, me pongo en un estado alterado de la percepción antes de cometer un asalto. Hay que analizar si esto lo hice como una forma de alterar mi percepción, mi conciencia y cometer el ilícito. Estamos claros que ahí estoy realizando una conducta, mi voluntad va desplegada al fin y por lo tanto resulta relevante para el caso en concreto. ¿Qué es lo que tendríamos que analizar en el caso que nos trae Ulises? Este examen de alcoholemia, ¿no? Bueno, ¿es relevante? Claro, porque el Código Penal para la Ciudad de México nos señala que si el homicidio se comete en un vehículo automotor en estado de ebriedad, la pena es distinta a si no estás en estado de ebriedad. Pero para realizar el juicio de reproche, tenemos que analizar esta circunstancia, el estado de emoción violenta, no, perdón, el estado alterado de la percepción, fue consecuencia o no de el ánimo para cometer la conducta. Y habrá que acreditarlo. Entonces, insisto, esto se vuelve todavía más complicado, ¿no? Porque ¿cómo voy a saber yo si estás poniéndote en un estado alterado para cometer el ilícito? Dígame, Alan, dígame. Y yo creo que, por ejemplo, en el Código Penal de la Ciudad de México, como bien lo refiere, el tema de ponerse en un estado de ebriedad cuando suceden hechos de tránsito está, pues, desde mi perspectiva, bien regulado, ¿no? O sea, es muy difícil que pudiéramos hablar de dolo en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque el propio, digamos, la regulación, el propio tipo penal de homicidio con motivo de tránsitos, que es un tipo de homicidio muy específico porque pues ahí lo establece, ¿no? Que con motivo de tránsitos y dice, por ejemplo, eh, que cuando se dé la situación de que estén pues pues borrachos, dentro de los márgenes de punibilidad que ya están contemplados para el homicidio culposo se aumentará un poco, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera, hablar de dolo eventual me parece, no, digo, puede haber que haya casos, ¿verdad? No podemos generalizar y totalizar que pudiera darse el caso específico de dolo eventual, pero a lo que voy es que con la regulación que al menos tenemos en la Ciudad de México, lo hace mucho más difícil, ¿no? Porque ya hay una, digamos, regulación específica que nos habla de que si una persona con motivo de tránsito de vehículos estando en estado de ebriedad, pues causa la muerte de una persona, pues será sancionado con tal pena. Ok, pero no obstante que se establezca así, hay que analizar los elementos. ¿Por qué? Porque el dolo eventual se confunde con la culpa con representación, que es lo que vamos a analizar la siguiente sesión.
Digamos que el dolo eventual está como que en la frontera entre dolo y culpa. Insisto, a mí me parece de lo más difícil de analizar, ¿eh? Justo, ¿estoy en dolo eventual o en culpa con representación, que es una forma de la culpa? Pero bueno, ahorita de momento dejemos hasta acá, ¿no? Para el dolo eventual, no quiero el resultado. Y esto me permite diferenciarlo del dolo indirecto. La próxima clase analizamos la diferencia entre dolo eventual y culpa con representación, pero pónganle ahí un asterisco al dolo eventual para que recuerden que tenemos que ver su diferencia con la culpa con representación. ¿Sale? Piensen que el dolo eventual está casi, es la frontera, y hay que analizar este aspecto. Y vemos, si quieren, la siguiente sesión, cómo se reglamenta esta figura, el dolo eventual, en el Código Penal Ciudad de México, que es de donde hemos traído ejemplos, para que de ahí partamos a la explicación. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo en orden? Perfecto. Pues pasen excelente resto de jornada y nos vemos por acá el próximo jueves. Bonito día. Gracias, doctor. Hasta Gracias, buen luego. día. Hasta luego.